nosotros hoy, día viernes, día 2. Estamos muy contentos de poder compartir este en vivo. No nos paramos aunque sea feriado, porque la finalidad de estos en vivos es siempre darle la gloria, la honra y el honor a Cristo. Muchas gracias por conectarse. Estamos aquí definitivamente con la única intención de edificar sus almas, y a la vez nos edificamos nosotras también. Esta noche vamos a hablar del tema de la muerte y resurrección de Jesucristo. El live de hoy es evidentemente una prueba de ese sacrificio tan hermoso que hizo Cristo por nosotros, ese desprendimiento que el Señor tuvo, que no escatimó su propia vida, que por amor a nosotros murió de esa forma, siendo Él Dios, que como hombre se encarnó y se humilló a la posición del hombre con la única intención de salvar sus almas. Ustedes y yo somos testigos de todo lo que Dios ha hecho desde el principio del mundo, porque con tan solo nosotros poder ver la creación, ver los árboles florecer en esta época tan hermosa, ver el clima, lo bueno que se pone en esta época, todas esas bendiciones el Señor las puso a disposición del hombre. Incluso el sol sale para todos, para los buenos y para los malos. Y Él es tan amoroso con nosotros. Él permite que nos pasen tantas cosas buenas que definitivamente no perdamos ese deseo de servirle, porque Él es lo esencial. Después todo en esta vida es efímero. La belleza, todo lo que el hombre humanamente pueda tener, todo eso pierde validez al final, porque al final nos vamos de este mundo tal como llegamos. Vinimos a este mundo sin ni siquiera traer nada, ni ropa ni nada. Vinimos a este mundo desnudos y nos vamos de este mundo sin poder sacar nada. Como mucho, calculando uno, los nietos nos van a recordar, pero ya después los hijos de nuestros nietos posiblemente ni sepan quiénes fuimos. Por eso es que como la vida es tan incierta, tan efímera, tan pasajera, nosotros no nos podemos aferrar a esta vida, porque el mismo apóstol Pablo decía que él no veía la vida como cosa que aferrarse, sino que la veía la vida como algo pasajero, algo transitorio, un tiempo que él tenía para poder glorificar a Dios aquí en la tierra y poder honrarlo. Esta noche nosotras vamos a hablar de ese tema de la muerte de Cristo. Estuve viendo unas películas que me sensibilizaron bastante. El Señor tenía una pasión y era salvar nuestras almas. Él se preocupaba por darse a conocer como la respuesta de Dios al pecado que entró por Adán. El Señor Jesucristo hacía esos milagros para que la gente viera que Él era Dios. Y esa fue la causa que encontraron los fariseos y los religiosos de la época para hacerle un juicio en medio de la noche prácticamente, rápido, un juicio que no durara mucho, para matarlo. Y definitivamente en ese juicio que le hicieron al Señor, si se puede llamar juicio, fue con tanta manipulación, con tanta maldad, con tanto descaro, que los fariseos querían proteger incluso su negocio que tenían, porque en ese entonces ellos eran los únicos autorizados a tomar las decisiones por el pueblo, eran los únicos que tenían el poder político prácticamente del pueblo, porque como eran los sumos sacerdotes, eran los que supuestamente se ceñían a la ley para ellos recaudar impuestos, supuestamente para
el emperador de la época, como estaban gobernados por los romanos, ellos querían estar en paz con los romanos, pero también que sacaban provecho al pueblo. Ellos eran cambistas de divisas, todo aquel que pasaba por su territorio tenía que cambiar su moneda por la de ellos y ahí ellos ganaban. Convirtieron realmente su religión en un negocio. Pero Jesucristo vino, era una amenaza para ese negocio que ellos tenían y a ellos no les convenía realmente que el Señor les enrostrara su pecado y les dijera ladrones en su cara, sepulcros blanqueados, le decía, porque como un sepulcro estaban muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos y llenos de maldad y actuaban en contra del pueblo en muchas ocasiones porque el pueblo era lo que menos les interesaba más el dinero que podían sacar. Y eso lo vemos mucho también en esta época, por eso es que muchas personas han perdido la fe, muchas personas han perdido la confianza, si se podría decir, en las personas que dirigen las iglesias. Pero nosotros no podemos fiarnos de nadie. Los hombres y las mujeres de este mundo no son de fiar, por muy piadosos que se vean, porque estamos bajo el yugo del pecado. Y qué bueno que el Señor Jesucristo pudo ejecutar su plan perfecto de morir, porque los fariseos creían, influenciados por Satanás, creían que podían, con la muerte de Cristo ya se acababa todo. Pero la muerte de Cristo era el principio de todo, porque Jesucristo murió fue por la salvación de nuestras almas, porque Él se compadeció de nuestra condición, porque su muerte pagó la hipoteca que hizo Adán. Adán hipotecó nuestra salvación, pero el Señor Jesucristo vino a saldar esa deuda, esa hipoteca que dejó Adán. Y realmente hoy queremos hablar un poco sobre este tema. Queremos pues que ya que entre, cuando ella entre vamos a seguir profundizando sobre el tema de la muerte del Señor Jesucristo. Quiero en lo que ella llega ir leyéndoles algunos pasajes que hablan sobre el tema de la crucifixión de Cristo. Incluso Pilato, que era la máxima autoridad, gobernador, el gobernador de esa provincia, él mismo le preguntó al Señor y le decía, le hizo muchas preguntas, pero no vio culpabilidad. Y todo el que veía el caso del Señor Jesucristo no veía culpabilidad en él. Por ende, era un juicio hasta tonto, era un juicio que no sé, no tenía ni pies ni cabeza, sino que como lo tomaron como enemigo, porque el Señor Jesucristo decía que Él era la verdad, el pan de vida, el camino, la luz, eso no gustaba en esa época. Incluso en esta época hablar de Cristo no le gusta a la gente, porque la gente prefiere otras cosas. Y el tema de Cristo es tan sencillo, que para el hombre, al hombre no le cabe en la cabeza que el simple hecho de aceptar ese sacrificio en la cruz de Cristo, el simple hecho de nosotros aferrarnos y cubrirnos con su sangre, ya nos salva. La gente eso lo ve tan sencillo porque ni siquiera el humano mismo se perdona muchas veces el pecar, el hacer cosas malas delante de Dios. Entonces yo quería ir leyendo algunos pasajes en lo que ya que entra sobre el tema de la crucifixión. Y dice, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que sobrellevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos, y sobre mí su ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué tal? Buenas Saludos. noches, buenas noches. ¿Qué hay? Todo bien, mi amor, todo bien. Mira, yo estaba leyendo en lo que tú entrabas, me puse a leer la parte de Mateo 27, del 32 Ajá, adelante, que habla del tema de la crucifixión y muerte de Cristo. Solamente llegué sí, sí. hasta cuando Simón le ayudó a cargar la cruz, porque ya él estaba bastante golpeado. Entonces el Señor Jesucristo le dieron a beber vinagre mezclado con miel, porque él no quiso tomar nada que lo anestesiara, sino que él quería sufrir ese dolor en la cruz por nosotros. Y pues los guardias que estaban ahí echaron suerte sobre sus vestidos, y luego Ok. el que ganó esa rifa, entonces procedió a poner el título en la cruz, que era por el motivo por el que lo crucificaron, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero también, ya que si uno se pone a investigar, ese hecho de que escribieran ese título fue un error de Pilato, porque los sumos sacerdotes lo que le dijeron fue que escribieran: este dice que es el rey de los judíos. Pero Pilatos, con la turbación que había en el momento, puso que este es Jesús, el rey de los judíos. O sea, y se quedó ese motivo. Nos habla a nosotros de lo injusto que fue su crucifixión, porque tú digas que eres el rey de los judíos, no hay por qué crucificarte, ¿entiendes? Sí, Eso no es un eso lo delito, vamos y a ver. menos para ponerte, Eso lo vamos a ver. sí, y Eso lo vamos bueno, pues entonces no me adelanto, y quiero que comencemos, porque tú sabes, no quería dejar de comentar un poco lo que habíamos leído como introducción prácticamente, pero como tú lo traes, vamos definitivamente a comenzar. bien, que el Señor nos ayude. Entonces, estábamos hablando acerca de la crucifixión de Cristo, que el tema de hoy es muerte y resurrección de Cristo. Ahí me gustaría agregar ascensión, porque la ascensión es importantísima, ya que Él, como dijo aquí cuando estaba con los discípulos, dijo: voy a preparar morada a vosotros. ¿Entiendes? O sea, que el Señor en realidad todo lo tiene bajo control. Y en medio de esa persecución que él tuvo desde que él llegó, incluso desde antes de él nacer, era perseguido. Mira que ellos no encontraron sitio en el mesón, María y José, para cuando estaban en Belén. Y eso era de aquí para allá y de allá para acá. Tuvo que nacer en un pesebre. O sea, el Señor Jesús desde antes de nacer tuvo mucha persecución y desde antes de su ministerio incluso murieron por él, porque Juan el Bautista fue decapitado y fue por la causa del Señor, porque él era el que antecedía al Señor, él era el que le estaba preparando camino al Mesías Y también el tema de y la él se dedicó. matanza de los inocentes. Sí, la matanza de los niños, que fue cuando Herodes supo que había nacido uno que iba a ser el rey de los judíos, y entonces él, como no quería ser desplazado, inició la matanza, la persecución. O sea, el Señor Jesús fue siempre muy perseguido, asediado y no le creían y eso. Pero ¿por qué? Entonces, hoy vamos a ver por qué esa hazaña contra el Señor Jesús, por qué condenarlo a pena de muerte. ¿Mm? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Quiénes lo condenaban? ¿Quiénes lo acusaban? También vamos a ver
se le salió al Señor, a Dios de control esta situación, porque recuerda que el Señor Jesús dijo que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él sudó sangre, sudó como gotas de sangre, dice la palabra, de tanta presión, de tanto, vamos a decir, de tanto temor, porque él fue hombre, 100% hombre, y como hombre fue que él eh, le pasó todo lo que pasó, o sea, en su eh, forma de hombre, porque si fuera como Dios, Sí. nada de eso ni siquiera le iba a doler. Pues, los latigazos que le daban no le iban a doler. Él quiso aguantarlo, pero como humano, porque él era 100% humano, 100% Dios. Entonces vamos a ver también por qué sangre, por qué a precio de sangre tiene que ser comprada nuestra alma, o el pago para nuestra salvación tiene que ser, pero ¿por qué con sangre? Yo, cuando yo me convertí al principio, yo decía, pero es que ¿por qué tenía que ser tan sangrienta la cosa? Ujú. ¿Entiendes? Sí. Uno se, pero ¿por qué con sangre? ¿Por qué no podía ser otra manera? ¿Por qué lo traicionó uno que estaba con él ahí? Ujú. Dos traicionaron, Sí. dos, porque fue Juan, fue Lucas, ¿cómo es Lucas? No, Pedro perdón. y, Judas y Iscariote Pedro. lo entregó, pero Pedro lo negó. O sea que si por ellos dos hubiese sido salvar a Jesús de eso, vamos a decir, de esa condena, ninguno de los dos iba a hacer nada. Ninguno de los dos hizo nada por Cristo. Ujú. Entonces, ya vamos a comenzar. Al final haremos una pequeña reflexión y comencemos. Entonces, razones para condenar. Él fue perseguido, fue enjuiciado, fue condenado y crucificado. Mm. ¿Pero por qué? Dice, uno, él se identificó como el esperado Mesías, fue eso, que los oprimían. Bueno, entonces, él venía a libertar al pueblo judío de todas esas opresiones que tenía. También él dijo ser el enviado de Dios, declarándose como el sanador de enfermedades, y así lo hacía, sanaba enfermos, hizo muchos milagros, y además de eso, exorcista, sacó demonios, y además también hasta resucitó varios muertos, Sí. no uno, no fue solo a Lázaro, También la niña. él resucitó varios. Ujú. La niña, la viuda, el hijo de la viuda de Naín, Ujú. lo resucitó a Talita Kumi. ¿Te recuerdas cuando dijo Talita Kumi? O sea, como que se levanta y anda. A la Ujú. niña la resucitó. Entonces, hacedor de grandes milagros y predicó con autoridad. Atrajo multitudes porque tenía mucho carisma, mucho liderazgo. Ujú. Y claro está, la gente también lo seguía porque él predicaba el verdadero mensaje. Ujú. Y también sanaba. Entonces, ¿cómo no? Tenía una demanda grande. Entonces, todo esto preocupaba a los políticos porque Jesús tenía mucha popularidad y esto les restaba popularidad a ellos. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, todo eso él los llevó a tener una persecución contra Cristo, aparte de su mensaje, que era el mensaje del arrepentimiento. Sí. También él se autodenominaba ser rey. Se porque Emanuel significa Dios con nosotros, y ese fue Ujú. su nombre que le dio. Entonces, ¿quiénes lo acusaban y lo perseguían? Bueno, dirigentes religiosos de los mismos judíos, los fariseos y todas esas personas, la cúpula social de la época Mm. y los representantes del Imperio Romano que gobernaban en Palestina. Sí. Tú sabes, toda esa gente se sentían amenazadas por la popularidad del Señor y por su liderazgo. Y además de eso, él llamarse el rey de los judíos, el Mesías, Ujú. como realmente lo es. Sintieron que su dominio era amenazado, o sea, el dominio que ellos podían tener en el pueblo, eso era amenazado, y ya Jesús cada día tenía más y más influencia. Y por esto ellos temían y ellos lo veían como una amenaza a la autoridad de ellos. Ujú. Lo juzgó
el Sanedrín Casi era se un está frizando de juzgado, nuevo, ya que se, se ok. está frizando un poquito. Repite Y la última ahí, parte. el Sanedrín era un juzgado, era como vamos a decir, un consejo Sí, supremo, como ahora la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que juzgaba eso, pero de los judíos. Entonces el Sanedrín lo juzgó en Jerusalén y también lo juzgó, lo juzgaron en Roma. Los romanos también lo juzgaron. Recuerda que cuando se lo llevaron a Pilato, exacto. Pilato era de los... Entonces buscaron la ayuda, vamos a decir, esos fariseos y esos de la religiosos judíos, buscaron a Judas Iscariote. Sabían que él era uno de los discípulos que estaba con Cristo. Entonces, Judas Iscariote, tú sabes que él era amigo del dinero. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron 30 piezas de plata a Judas y Judas aceptó. Él le dijo, ok, yo se lo entrego, no hay problema. Esperaron a la medianoche, cuando el Señor Jesús ya no tenía la multitud al lado, Ujú. ¿verdad? Ya él estaba más solitario, porque nada más tenía a los apóstoles ahí, con él, Sí, que estaban orando, cenando, terminaron de orar y todo. Recuerda que fueron al monte a sí. orar, luego cuando él volvió, estaban dormidos, bueno, todo eso pasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor hoy? Para que tú veas por la chilata que él entregó a Jesús, Evelyn. El valor hoy de las 30 piezas de plata es aproximadamente entre 60 y $300 de hoy. Estamos hablando que si lo llevamos a pesos serían entre 4,000 o 17,000 pesos, una cosa así, entre esos dos extremos. Esperaron a alta hora de la noche, como te dije, que había poca gente. Entonces lo acusaron por proclamarse rey. Cualquiera que se proclamase rey era culpable de rebelión en esa época. Y, y rebelión contra el emperador de la época. Bien. Ujú. El castigo en este caso era la crucifixión. Entonces ellos incluso en esa época que se estaba celebrando la Pascua, era muy importante la fecha y vamos a decir, el emperador en esa época dejaba a alguien suelto de los que estaban presos en la cárcel. Ujú. Lo liberaban, como le daban como la gracia, vamos a ¿Y decir. por qué ya que fue crucifixión y no otras formas que tenían los romanos, que eran igualmente dolorosas y crueles? ¿Por qué la cruz? Sí, porque realmente era una manera también de ellos de humillarlo más, o sea, y recibió la muerte, y muerte de cruz, o sea, era una muerte vergonzosa en donde todo el mundo tenía que verlo, ¿entiendes? Y tú sabes que ellos tenían también su problema de amenaza contra su propia autoridad, entonces con eso ellos evidenciaban ante el pueblo, tú sabes, Ujú. lo que estaba pasando con el Señor, y así públicamente. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que también ellos se burlaron de él. Mira que rifaron sus vestidos. Le pusieron una corona de espina. Ah, tú no eres el rey, toma corona. Le pusieron una corona de espina. Le quitaron la ropa. ¿Te entiendes? O sea, le dieron bofetadas, le dieron latigazos. En fin, fue una cosa horrenda. De hecho, ya que Poncio Pilato. también Pilatos fue el primero que se burló y Herodes, porque ellos dos se hicieron amigos, porque entonces tenían esa papa caliente y Sí. Pilato se lo mandó a Herodes y Herodes lo devolvió con una capa de rey y entonces ahí empezó la burla, tú sabes, con el tema Sí. del reinado. Eso fue algo desastroso, desastroso. En fin. ¿Sabe qué, Pilar? El Se pueblo nos en va contra. ya que, Al- Ahí está mejor. dime, Decía que Pilato, ajá, ahora, me oye. dime. Pilato, él quería tener la buena opinión del pueblo.
su popularidad con el pueblo intacta, le interesaba. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que, aunque él sabía que él era inocente, Jesús era inocente, porque él lo dijo, yo me lavo las manos porque yo sé que este hombre, él es inocente, no encuentro de qué culparlo, porque él tenía autoridad para liberarlo, Pilato, él tenía la autoridad. Pero por congraciarse con el pueblo, para no perder su popularidad, el apoyo que el pueblo le daba, pues lo entregó a que lo crucificaran. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, la crucifixión era un método romano de castigo y es un hecho que los soldados romanos pusieron a Jesús en la cruz, o sea, no fueron los judíos los que lo crucificaron, fueron los romanos. Bien, ¿qué sucede? Esto es visto a nivel humano de lo que pasó aquí en este mundo, pero sabemos que ese hecho venía predicho y estaba incluso profetizado en Génesis 3:15, que yo quiero que tú lo leas, Génesis 3:15, en donde esa es la profecía de que el Señor iba a mandar un redentor. O sea, el hecho de que el hombre pecara, el hecho de todo eso que pasó con Cristo, todo eso estaba ya en la agenda de Dios. Génesis 3:15. Sí, léelo. Y pondré Sí. enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Exactamente. Está hablándole a la mujer, a la serpiente y a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, que en ese punto era personificando a Satanás. Enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. O sea, la simiente es esa descendencia. Y ella te herirá en la cabeza. O sea, Satanás no tiene escapatoria. Y Satanás le iba a herir en el calcañal, refiriéndose a la crucifixión. Sí. ¿Ves? Todo eso estaba pautado por Dios, de que él iba a ser crucificado para la redención del mundo. Calcañal, porque le pusieron un clavo en el calcañal, porque los pies se los clavaron en la cruz. Sí. Pero Satanás no iba, eso no es una herida de muerte. ¿Ves? La herida en la cabeza sí es una herida de muerte. Sí. Pero una herida en el calcañal no. Entonces, Satanás tiene la condenación, la muerte eterna, que fue preparada para él y sus demonios, el infierno, la condenación. Eso es herirlo en la cabeza. No tiene escapatoria. Y Jesucristo fue crucificado, pero no para muerte, sino que resucitaría al tercer día. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a verlo, que se cumple esa profecía de Génesis 3:15 en Mateo 1:18. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, ¿nació de quién? De la mujer. El Señor permitió que fuera por vía de una mujer que naciera. Sí. ¿Para qué? Para que tuviera humanidad, o sea, para que fuera humano, 100% humano, como uno de nosotros. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, este Cristo, este Jesús que iba a nacer, no nació por José y María juntarse, no. Fue por obra del Espíritu Santo en María. O sea, que él es, entonces, eso le da que él es humano, pero que él es hijo de Dios directo. ¿Ves? Qué bendición. Sí. ¿Y a quién utilizó como, vamos a decir, como vasija para que viniera el Salvador, el Redentor? Utilizó a María, utilizó a una humana, a una pecadora y utilizó a una mujer.
tuvo misericordia, la usó a ella. Ella misma dijo que ella no era digna de ser llamada la madre Ujú. de Dios. Entonces, en Juan 3:16 vemos que porque de tal manera amó, o sea, ¿por qué lo hizo Dios? Porque nos ama, nos amó, dice, porque de tal manera amó Amén, Dios amén. al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito. único, para que todo aquel que en él No crea se no se pierdan, pierda, mas tenga tenga vida eterna. vida eterna. Ese es el proyecto de Dios con este mundo. Ujú. Después de Génesis 3 entró el pecado, ¿verdad? A partir de Génesis 3. Cuando entra el pecado, ya el Señor tenía un remedio, porque dice que el Señor fue dado antes de la fundación del mundo. Mm. Él estaba preparado para que sea el Cordero para redimirnos de nuestros pecados. Amén. Al Señor nada de eso lo halló por sorpresa. O sea que si Satanás creía que iba a sorprender a Dios, no lo sorprendió porque es que el Señor es soberano y es todopoderoso y todo lo sabe. Amén. Es eterno. Es eterno. Él no tiene fecha de cumpleaños ni tampoco fecha de muerte, Ujú. porque el Señor es eterno. ¿Cómo se explica eso? No sabemos. Entonces, el hecho de ser eterno, de saber el pasado, presente y el futuro, pues lo hace, tú sabes, que todo lo sabe, nada le toma Él es por sorpresa y todo omnisciente. está Claro. omnisciente, omnipresente y todo. Entonces, ¿por qué con sangre? Porque dice la palabra, Evelyn, que eh, sin derramamiento de No hay sangre no remisión de se hace. pecado. Ujú. O sea, tú sabes que en el Antiguo Testamento se utilizaba un cordero, o sea, era como una ovejita Ujú. joven, sin ningún tipo de defecto, no podía tener herida, no podía tener una pata rota, Ujú. no podía, o sea, tenía que ser un cordero perfecto, que era sacrificado. Y entonces las personas hacían ese sacrificio y confesaban sus pecados. Y por medio de esa sangre derramada, pues venía que su perdón. Ujú. Ese era como un símbolo de Cristo en esa época, porque todavía el Señor Jesucristo no había Sí. nacido ni nada. Pero mientras tanto, en el antiguo se hacía por vía de un corderito, anunciando que era por el Redentor. Por eso es que él es, Por eso es que por al eso es que él es el Cordero de Señor, Dios que quita el pecado del mundo. el cordero, por eso es que se habla de cordero, porque es que en el antiguo era un corderito, porque todavía el Señor Jesucristo no había venido Ujú. al mundo, no había muerto todavía. Eso estaba todavía pendiente. Dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20, yo lo voy a buscar. Ezequiel 18:20. Ve buscando, Evelyn, otro que es, eh, te voy a decir cuál. Ujú. Veste buscando Tú estás buscando Hechos cuatro Ezequiel dos. 18, ¿verdad? Yo lo tengo. Sí, sí. Ese yo lo Ah, tengo. ok, pues léelo. Léelo, léelo. 18:20 dice, el alma que Ajá. pecare, esa morirá. El hijo llevará el pecado del padre. No, no, no. No, no llevará el pecado del padre. Esa. Voy Ajá. a volverlo a leer. Sí. Espérate. El alma que Léelo, pecare, léelo despacio. esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo Ujú. será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tú podrás decir, pero ven acá, si fueron Adán y Eva los que pecaron, ¿por qué yo tengo que pagar? Porque, ajá, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Porque dice la palabra, el alma que pecare, o sea, tú has pecado, sí, pues tú tienes que pagar. Ujú. ¿Y cómo? Bueno, si tú tienes a Cristo como tu cordero, Él paga por ti. Amén. Pero si tú no aceptas a Cristo como el cordero que el Señor envió para remisión, para perdón, pues no vas a tener salvación. Ujú. ¿Por qué? Porque se necesita sangre limpia. Ese es el detalle. Con mi propia sangre yo no puedo pagar. O sea,
muriendo yo, no puedo porque yo soy sucia, yo soy pecadora. Ujú, Pero por medio de la sangre preciosa de Cristo, que fue el único que pisó tierra en este mundo y no pecó, ujú. como dice un amigo mío, comió el único que comió con sal y nunca pecó, Jesucristo. Bueno, entonces, como él nunca pecó, su sangre es perfecta, su sangre es limpia y me puede limpiar porque los pecados no se limpian con sangre pecadora, Exacto. pues tiene que ser con sangre limpia. Entonces él es el cordero por eso. Él lo quiso hacer, fíjate que cuando a él lo arrestaron, cuando Judas lo entregó, Ujú. Pedro le cortó una oreja a uno de los que lo Sí, iban a agarrar era la cabeza que le estaba tirando, sí, no era para cortarle una oreja. sí. Él le iba a cortar la cabeza Ujú. al hombre, al soldado ese que está Sí, agarrando a Jesús para sí. llevárselo. Fue a la cabeza, pero atentó y fue una oreja nada más lo que le llevó. ¿Y qué hizo el Señor? Le pegó la oreja a ese guardia, Sí, vamos a decir, le pegó la oreja y le dijo, no, Pedro, déjalo que yo me voy. O sea, él sabía que ya le tocaba sí, su porque hora él y no, decía que su reino no era de este mundo, porque si su reino hubiese sido de este mundo, su gente se hubiese rebelado en guerra, pero él no vino a eso. sí, él no vino a luchar por las cosas de este mundo, él vino con un propósito que él sabía cuál era, redimir al mundo, Ujú. él lo sabía. Porque dice la palabra que él descendió del cielo, que él se humilló hasta lo sumo. O sea, él sabía que tenía que humillarse, lo hizo, porque él sabía que ese era el propósito, ese era su papel en ese momento, Sí, humillarse. Y que él no se rebeló. ujú. Él podía destruir a todos los que lo estaban ahí Sí, crucificando. En un abrir y cerrar de ojos, acabar con todo eso que lo estaban humillando. sí. ¿Y qué hizo él? Él no dijo una sola Pidió palabra. perdón por ellos. En las 7 palabras, la primera fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Exactamente. Él pidió para que el Señor los perdonara. Entonces, imagínate, Ujú, algo tan importante, Evelyn, y muchas personas lo desechan, muchas personas no le dan importancia. Te lo digo porque yo cuando no era cristiana, yo no valoraba eso. sí, ¿Pero por qué? Ese sacrificio yo no lo valoraba. ¿Pero por qué? Porque yo no conocía la palabra bien. sí. A mí no me había llegado el entendimiento Ujú, de la verdad. ujú. Tenía la mente nublada, tenía la mente oscurecida, como dice la palabra, que Satanás es el que entenebrece, o sea, oscurece el Pone entendimiento para que las un personas, velo para que tú no puedas ver la verdad de Dios la y que verdad, pierdas sí, tiempo en simpleza, en insignificancias, que tú te así distraigas mismo. con las cosas de este mundo que te gustan, que nunca pienses que te vas a Ujú, morir, porque eso falta mucho para eso. Tú sabes, o sea que sí. es un sistema, el de este mundo, ya que está orquestado Preparar. para que tú nunca llegues a la salvación. Así como Satanás quiso evitar que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados y nos salvara, así él quiere evitar que nadie llegue y coma del pan de vida, que es Cristo, tú sabes. Entonces, Sí. las tinieblas, así como a él lo fueron a aprender, a apresar en la oscuridad, así mismo Satanás quiere que permanezcamos en la oscuridad y que cualquier tema de este mundo, por sencillo que sea, tú empieces a darle Ujú. mente. ¿Por qué? Porque así tú alejas tu mente de lo que es esencial, que es tu salvación. ¿Qué va a pasar contigo Estamos muy después que tú ocupados. dejes este Sí. mundo? Que estamos muy ocupados. ¿Te recuerda el tema que tratamos el otro día? En lo Es insignificante. insignificante. ¿Por qué le decimos insignificante a las cosas de este mundo? Porque esas cosas no nos pueden dar la vida eterna. No. Cualquier cosa a la que tú le dediques tu tiempo, son cosas que si tú las haces y dejas de lado a Dios en tu vida, Ujú. pues estás ocupada en lo insignificante. Ya que aún nuestro propio trabajo delante del Señor es Sí, se convierte. insignificante, porque yo te voy a decir una cosa. Ahora que yo estoy trabajando por objetivo y por productividad, tú te matas para lograr o cumplir un objetivo de una empresa.
Tú te matas y echas la vida en eso y tú ves que tú te acuestas y te sueñas con los números que tienes que hacer. Y al final Ujú. del tema, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera lo Y más perdiere su importante que es alma. tu alma? ¿Me entiendes? Eso es verdad. Porque la gente ya que está como pensando que la salvación es algo que es tan grande, tan grande, tan grande, que tú no puedes, no tienes un mecanismo para llegar a la salvación, porque la gente misma no se perdona Ujú. su propio pecado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el saber que Ujú. solamente con aceptar a Cristo y aceptar ese sacrificio en la cruz, la gente lo ve eso como inverosímil, como que lo ve como un cuento, como que no lo ve como que es algo de verdad. ¿Me entiendes? Sí, ¿Me entiendes, ya que me escuchaste? No te sí, veo. sí. Dime. Algunos que dicen, y hay, que hay algunos que dicen que ellos no se tragan el cuentecito de Adán y Eva. Oye, qué forma Sí. de hablar de la verdad de la Sin palabra. embargo, Que no se... sin embargo, ya que nadie ha podido refutar la veracidad La del Biblia. hecho histórico, porque aunque tú no lo veas como Ujú. que fue para redención de nuestras almas, pero fue un hecho histórico que estuvo registrado, o sea que a la fe, al mismo Jesucristo le convino que le hicieran un juicio, porque todo eso quedó escrito, todo lo que pasó en ese entonces quedó registrado, tú sabes. Sí, Entonces, lo tenemos aquí ya. exacto, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Porque el ser humano es muy incrédulo, el ser humano es muy dado a que si tú no me demuestras las cosas, yo no te voy a creer. Pero aún habiendo pasado tantos años de que Cristo murió, Él tuvo la Ujú. potestad ya que ese hecho de su nacimiento y de su muerte, cambiaron en las fechas, cambió el calendario mundial, ¿me entiendes? O sea, que lo que te quiero decir es que no te veo ni te escucho. Ay, Antes de ajá, dime, Cristo y dime. después de Cristo. Pues, Ujú, o sea, sí, dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. ujú. Entonces, mira, seguimos entonces presentando algunos otros versículos. Ve buscando Hechos 4:12, Evelyn. ¿Cuál? Hechos. 4:12, en lo que yo busco Eclesiastés 7:20. Ujú, voy. Dice, Eso es una bendición, uno poder tener poder hablar y poder entender lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. sí, O sea, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es, que la gente cree que, el Evangelio, los evangélicos, no. O sea, el Evangelio significa, o sea, la palabra Evangelio es buena noticia, ujú, buena nueva. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos un redentor sí, y que el que lo acepte va a ser salvo y que no va a condenación. Es dice, como dice una canción, ujú, como dice una canción que dice que mi vida entera no me va a dar una vida para no me da. alabarte. Ay, sí. Una vida no me da para alabarte. Por eso fue que tú te inventaste la eternidad. O sea, Ujú, la vida nuestra no es suficiente porque es que él es demasiado grande. gloria a Dios. Entonces, como no, sí, léete entonces Efesios, ¿cómo es? Hechos Hechos 4:12, ¿por qué te cuatro dije? doce dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Muchas personas creen que hay otro que nos puede dar salvación, porque hay gente que dice como que todas las religiones llevan al mismo Dios. Ujú, Lo que pasa es que no es religión. Pues, entonces, ahí dice, en ningún otro, o sea, ningún otro es ni la religión, ni un personaje, ujú, sea cual sea María, sean los santos, ninguno, ujú. porque dice, y en ningún otro hay salvación. Ni siquiera en nuestras propias obras. Me estoy acercando así, Evelyn, porque es que cuando yo lo alejo se va el internet. Perfecto, Oye, perfecto. Ahí te por eso veo fue que me lo perfecto. acerqué, porque
ya descubrí que cuando yo lo alejo un poco se va. Ok. No sé por qué. Mira. Entonces, ¿qué sucede? Y en ningún otro hay salvación Ujú. en que podamos ser salvos. Y dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios Amén. y un solo Mediador. mediador. Gloria a Dios. Entonces, a veces decimos, a veces hay personas que dicen que María es la que intercede por mí ante Dios nuestro Señor. Y eso es mentira. Ujú. La Biblia no ¿Tú sabes por dice qué que eso. lo La Biblia dicen, lo que Jackie? dice es, Ellos lo dicen es porque cuando ujú, María intercedió para el vino, para, sí, para el milagro del vino, la gente ya de ahí cree que para tu pecado tiene que pasar por María para que Jesucristo lo sepa. Y es que eso es antibíblico total, ¿entiendes? pero imagínate, mira, y ella misma fue la que le dijo, en ese mismo momento le dijo a él, le dijo a los que estaban ahí, hagan lo que él les diga. Exacto. O sea que ella misma, aún en ese momento irrelevante de la vida, porque era una simple boda, Ujú. que se había acabado el vino, y entonces en ese momento, tú ves, ella le dijo a él lo que estaba pasando y ¿qué él hizo? Convirtió el agua en vino. Sí. Bueno, pero eso fue él que lo quiso hacer, no fue que ella le dijo, mira, convierte el agua en vino. Ella ni sabía lo que él iba a hacer. Ujú. Óyeme, si las personas leyeran con detenimiento la Sí, palabra, sí. Evelyn, ella ni sabía lo que él iba a hacer. Ujú. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que ella incluso dijo, hagan lo que él les diga. Ah, pero no fue a Cristo que ella lo mandó a hacer nada. Fue a los que estaban ahí, los servidores, ¿verdad? Los que Sí. estaban sirviendo el vino. Ujú. Él los mandó a buscar agua y entonces ella le dijo, hagan lo que él les diga. Eso es intercesión. Exacto. Eso no es intercediendo. No. Ella estaba simplemente acatando porque el Señor le dijo en ese Mujer, momento no ha llegado eso, mi tiempo. O sea, el mismo Señor Jesucristo la reprendió por esa acción. él no estaba ahí para estar solucionando cosas, pero nada. Sí. El hecho es que él lo quiso hacer. Él lo quiso hacer, ese fue el primer milagro que él hizo. Entonces, ¿qué resulta, Evelyn? Que vemos cómo esa confusión de María, eso hay que Sí. quitarlo de la vida de nosotros, de nuestra mente. Porque la palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo. hombre. Óyeme, Ujú. si la palabra me manda a buscar a Cristo directamente, porque yo tengo que estar buscando otro Exactamente. intermediario. Me dice, busca a Cristo. Incluso dice la palabra ahí en ese versículo que tú leíste, en ningún otro hay salvación. Ujú. Exacto. O sea, lo dice clarísimo, lo dice clarísimo. Y dice también en Juan 14:6, yo soy el La camino, verdad y la yo vida. soy Ujú. la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Gloria mí. a Dios. Gloria a Dios por eso. Y dice también Juan 3:16, que ahorita lo dijimos, Ujú. que de tal Oh, manera Dios amó al Dios al mundo, mundo que ha dado a quién? a tu Hijo A su Hijo unigénito. unigénito. O sea, ¿a quién fue que dio? A su Hijo. Gloria a Dios. Entonces ya no hay más, no hay más forma, no hay más forma. Pero tú dirás, ¿y por qué tengo que buscar a Cristo? Porque es que yo no he robado, ni he matado, yo no he robado ni he matado. O sea, eso es lo que la gente dice. Ujú. ¿Por qué? Yo no necesito eso porque yo no he Yo no robado ni he soy mala matado. O sea, los persona. únicos, La gente se llena la boca de yo decir. soy una persona que, yo lo que hago es el bien. Y eso es mentira, porque dice Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo. Bueno, déjame leerlo directo de aquí. Eclesiastés 7:20 dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Uf, Los únicos pecados nada más no son robar y matar, no. porque hay otros pecados como la envidia, la codicia, la gula, está el problema de la mentira, ¿m? Y muchos otros pecados más, el adulterio, la fornicación. Ujú. Hasta con un pensamiento tú puedes caer en adulterio mental. Ujú, ujú. O sea, con un pensamiento tú puedes hasta matar a otro, porque dice la palabra que en el corazón es que se maquina Sí, todo. sí. Y cuando tú le dices necio a una persona, ya tú comenzaste Ya lo mataste, como el quien dice. punto. Sí. ¿Te Ujú. entiendes? Entonces ya uno peca con
de diversas formas. Y dice ahí, por eso que dice la palabra, que dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué estamos diciendo eso? Para que nosotros reconozcamos que somos pecadores Ujú. y que estamos en falta delante de Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo Tú sabes ya como su que el que se Salvador y Señor. humilla será exaltado. Y cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, Pedro dijo, no, no, no me lave los pies. Y Dios le dijo, si no te lavo los pies, entonces No tendrás parte no tendrá parte conmigo. conmigo. O sea que en el caso del lavado de los pies fue un simbolismo del pecado que hay en nuestro corazón, Que ¿entiendes? tenemos que lavarnos. Sí. Y ahí entonces él le dijo, no, no solamente lávame los pies, lávame las manos. O sea, lo que te quiero decir es que el tema del pecado es algo que es complejo, porque es que Dios, si una persona está en pecado, es que lamentablemente Dios ni lo oye, No entra. es que Dios ni lo oye, ¿No? porque Dios no le gusta, No no entra. se mezcla con el pecado. Es que en el cielo no va a entrar pecado al cielo. Entonces, si no vamos con la justicia de Cristo en nosotros, pues no vamos a ir al cielo. Ujú, Pues, pero, ¿qué sucede? Cuando tú aceptas a Cristo como tu redentor, es tú reconocer, oye, cuáles son los pasos, porque la gente se confunde. Oye, ¿cómo es? Uno, tú reconoces que tú tienes un problema de pecado en tu vida. Tu naturaleza es pecaminosa. Bueno, dos, tú te arrepientes, tú dices, Señor, me estoy apartando de eso, no quiero seguir en eso, ¿verdad? Ahora reconozco que Cristo es el que me puede dar la vida. ujú, Lo acepto como mi redentor, como el cordero que derramó su sangre por mí, ¿verdad? ujú. Después que tú lo aceptas, que se lo dices, ¿sí? Porque hay que decirlo con su boca. Entonces está el detalle de tú vivir una vida acorde con lo que Dios quiere. En otras palabras, ya no vives tú, es Cristo que vive en ti. Amén. Entonces ya tú vas a vivir para hacer buenas Ujú, obras. Pues, o sea, las buenas obras no es para hacerlas antes de tú tener a Cristo, de que para merecer la salvación. No. Las buenas obras son para hacerlas luego de que tú tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque los que tienen a Cristo, las obras de Cristo hacen. amén. El que no tiene a Cristo no puede hacer la obra de Cristo. Ujú. Entonces, todo eso Ya está que en tú la sabes que mucha palabra. Entonces, gente hace obras, eh, yo digo que para sí mismos, porque la hacen tan en público que se tiran la foto para que todo el mundo vea lo que ellos están dando o lo que están haciendo. Y ya ellos creen que sí. con eso pueden comprar un billete al cielo, un boleto al cielo, ¿me entiendes? Ujú, Porque están haciendo un bien al prójimo. Y definitivamente eso no va a sí. valer de nada para entrar al cielo, Ujú, ¿me ujú. entiendes? Claro. Y dice la palabra de Dios que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha y viceversa. Porque en el mismo momento en que se Eh, sabe, ya ahí esa es tu recompensa. sí, ya usted tiene su recompensa. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, hay personas que hacen el bien y eso se sabe porque otro lo publicó. Ya ahí él no tuvo la culpa de que se supiera, tú Sí, sabes. Porque, por ejemplo, si yo a ti te doy, qué sé yo, te doy ropa a ti y yo no se lo digo a nadie, yo te lo di a ti y no empecé a publicarlo. Pero si tú publicaste, ay, mi hermana me dio mucha ropa, que yo no tenía nada, ya eso tú lo dijiste, sí, tú ves, no lo dije yo. O exacto. sea que ya, si otro lo dice, tú no tienes problema. Ni tampoco, mira el mismo Señor Jesucristo, a los que él sanaba, tú sabes lo que él le decía, no se lo digan a nadie. Sí, ¿Tú entiendes? sí. La gente se lo decía al otro, lo seguía diciendo. Bien, Evelyn, entonces yo creo que ya hemos terminado. Tú estabas leyendo, yo tenía para leer por lo menos la parte donde Jesús fue Sí, sepultado, sí, cuando llegaron las sí. mujeres a la tumba, Ujú. que vieron que ya Yo él no quiero que estaba ahí, que ya había... en la parte el tema de la resurrección, porque
Ya, se lea como quiera, ya hemos ido acotando todo el proceso de la de que muerte. él, cuando fueron a hacerle ese ritual que se hacía, de ir a la tumba, Ujú. de llevar unas hierbas aromáticas o o incienso, lo que sea, Sí. que iban a la tumba, ahí le encontraron, María la encontró vacía. Entonces, yo lo Ujú. que quiero es que tú, Léete esa parte. dime, Es el sí, capítulo 28 de Mateo, léelo, sí, por favor. Si tú quieres leer, son 20 versículos, sí, lee los primeros 10 y yo leo los otros 10. perfecto. Bien. Dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ujú, Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor ujú, descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, ujú. abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos lo vinieron, eh, ¿cómo es? Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mm. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mm. en- Gloria a Dios. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Mira qué importante todo eso, Sí. Evelyn. Ellas llegaron, ¿verdad? No encuentran el cuerpo. Hubo un gran terremoto. La piedra fue removida. O sea, los guardas estaban ahí Mm. desmayados, que estaban ahí. Entonces, ellas vieron a Jesús, porque vino un ángel y anunció y les explicó ese acontecimiento Ujú. de la resurrección. Sí. Un ángel les explicó. Sí. Yo me imagino esas mujeres que estaban nerviosas, estaban temblando, yo me imagino, porque ver todo esto. Entonces dice aquí, que el ángel les explicó, vayan a donde los discípulos, vayan, díganle lo que pasó. Entonces luego él se le aparece a ellas.
Oye, qué bonito, Evelyn. Porque no solamente que te digan, él resucitó, sí, y ya, y tú te quedas como con esa cosa, esa duda. No, ellas lo vieron y tuvieron oportunidad de adorar. Ujú. ¿Ves? Entonces, después viene esa persona, ¿quién fue que vino? Que dio dinero, le dio dinero No, a porque los cuando guardas para que dijeran. ellos vieron que los guardias fueron a darle la noticia a los del sumo sacerdote, el informe que hicieron falseado fue que los discípulos se robaron el cuerpo, porque así Que se robaron el había que cuerpo. buscarle una explicación lógica a eso. Y ellos Ujú, compraban voluntades a diestra y siniestra. sí. Y ahí viene entonces el Señor Jesús, se le aparece a los 11, recuerda que quedaban 11 porque Judas se ahorcó. Sí, Él se ahorcó y incluso ni disfrutó el dinero que le dieron porque él se lo tiró en los pies a ellos y se fue y se ahorcó. sí. Oye eso. Entonces, oye, ¿qué pasa? Que viene el Señor Jesús, se le aparece a los 11, pero Tomás no estuvo cuando él se le apareció la primera vez, entonces Tomás dudó. Sí, Y él le dijo, mira, Tomás, ven, entra tu mano aquí en mi sí. costado. Le dijo, Mm, porque él decía que él no iba a creer, que él tenía que ponerle la mano en las llagas, ponerle la mano en su costado, entrarla y ver si era verdad. Entonces ellos adoraron al Señor, los discípulos, y a mí me encanta esta última parte, ya cuando él se va, que va a ascender, ya, porque él duró 40 días con ellos aquí, después que resucitó, ujú, él duró 40 días. Eso es lo que hay personas que no saben eso. mm. Tú sabes qué maravilloso, Evelyn, que después que el Señor resucita, que ya ellos saben todo, que se cumplió, ¿eh? Wow. Porque ya la muerte, ya pasó el problema de que murió, ya resucitó, ya está con nosotros y eso. Entonces, duró 40 días con él. Ay, sí. Pero ya cuando él se iba, lo último que le dijo, oye, eso es como cuando tú te ibas para España, Evelyn. Sí, Lo último que tú nos dijiste son las cosas más importantes que tú consideras sí, para decírnosla a sí. nosotros. Mami, te quiero mucho y despediste de tu mamá. Mami, siempre, siempre, tú vas a saber, yo te quiero mucho, aunque me voy, pero te quiero. Ujú, sí. Supiera. Entonces, mira lo que le dijo. Vayan, hagan discípulos también ustedes. Prediquen, bauticen, hablen de mi nombre. Digan el mensaje. Gloria a Dios. Digan por qué yo morí. Mm, Digan por qué yo morí, díganselo, porque si no, si la gente no lo sabe, se va a ir para el infierno. Eso es lo que le está diciendo sí, ahí. sí. Que la gente sepa qué fue lo que pasó conmigo, Ujú, que eso es lo que le va a dar la salvación. ujú. Cuando ellos se enteren de la verdad, la crean y reconozcan que yo soy el que les puedo dar vida Gloria a Dios, eterna. sí. Ese fue el encargo que le dejó a los discípulos. Sigan haciendo discípulos, sigan haciendo discípulos. O sea, no es solamente uno predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, no. Hay que discipular a las personas, que significa adoctrinarlo con la palabra, Ujú, enseñarle a otro la palabra y que ese otro siga y buscando otros. mm, ¿Entiendes? ujú. Que es muy importante, enseñando que guarde todas las cosas que he mandado. Gloria a Dios. O sea, que es admirable ya que esa vida del Señor, Él se preocupaba Él decía, mis ovejas me oyen y vienen a mí, pero yo no solamente Sí, tengo que echar la batalla por mis ovejas, sino por las otras que están por ahí, que todavía no me conocen. O sea, esas son importantes exacta. también. Esas ovejas mías, yo voy a dar mi vida por ellas, porque el pastor, el verdadero Ujú. pastor, da su vida por su rebaño. Por O sus sea, ovejas. y todas esas analogías que él utilizó, todas eran en torno al amor, a la protección, a que no se pierdan, a que sus ovejas pues tengan lo mejor, porque el buen pastor a sus ovejas ama, tú sabes. Entonces, fue una vida tan Ujú. extraordinaria, una vida tan llena de humildad, una vida tan ejemplar, ¿me entiendes? ¿Cómo no creerle Ujú. ya? Que cómo no creerle
a un Dios tan santo, tan bueno, que quiere el bien de los humanos. ¿Tú sabes por qué Ujú. irse por cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo? Que tanto Sí. bien le hace hoy en día a nuestras almas, porque Él está en nuestro corazón, Él está en nuestra mente, Él es quien nos apoya, nos refuerza, nos motiva, nos ayuda a madurar. O sea, es que es un Dios porque el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta que estemos allá en la eternidad. Y o sea, es tan Ujú. bueno conocer de Cristo. Cada vez que tú lo conoces más, más a Él, más amor y respeto le tienes, tú sabes. Así O es. sea Y que hay muchas personas, Evelyn, que dicen, hay muchas personas que dicen, pero yo le conozco ya. El detalle es que Satanás lo conoce también. sí, O sea, Satanás cree en él, sabe quién es Cristo sí, y sus ángeles, sus demonios también lo saben sí, quién es. Saben incluso su poder, la capacidad que tiene Cristo, mm, sí, o ellos no se someten. La diferencia está en que el que tiene a Cristo como redentor de su alma sí, es aquel que deja que el Señor sea el que manda en su vida. exacto, Se quitan ellos y dejan que Dios gloria a actúe Dios. por ellos. Ay, sí. ¿Entiendes? O sea, ellos se quitan del timón. El que toma las decisiones en la vida de ellos es el Señor Jesucristo. Mm, amén. Por medio de su palabra, hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es. No, y que ese ¿Entiendes? sacrificio, Entonces, y ese sacrificio del Señor morir de esa forma tan horrible, tan vergonzosa, tan pública, siendo el inocente, ¿eh? Ese sacrificio es para que ujú, nosotros lo aceptemos, lo claro. asumamos, ¿me entiendes? Y No es creamos en solamente él. saber, no es solamente saber que pasó y Exacto. entristecerme, ay, qué pena me da. Eso no es para eso. Eso es para apropiarse de ese sacrificio, Amén. diciéndole que yo cuelgo todos esos pecados en la cruz, Gloria a los Dios. traigo, todos mis pecados, y esos pecados son clavados en la cruz. Ujú. Y recuerda, Evelyn, el otro día cuando estábamos hablando de cuando el Señor se sintió abandonado, o sea, no fue que, o sea, Dios el Padre lo abandonó, le dio las espaldas, porque en ese momento él estaba cargando con todo el pecado, incluso Jesucristo hasta el infierno fue. Ujú. ¿Y qué pasó? Que ahí es que él siente la verdadera, o La sea, ira. porque Sí. Sí. la ira ahí, porque es una justicia que se estaba aplicando. Mm, O sea, como él cargó con el pecado de nosotros, él estaba experimentando la no es, sí. ay, apartado totalmente de lo que se llama Dios. Ya cuando no está Dios con con una persona, eso es experimentar el infierno. Ay, sí. Bien, ¿tú te Que el imaginas infierno que nos debe tocar a nosotros por justicia. Él lo llevó sobre sus lo hombros. llevó? Sí, entonces ahí vino el detalle de que entonces ya cuando él muere, experimenta la muerte, Mm, la que tocaba a nosotros. Pero hay personas que dicen que él no murió nada, él sí murió, ujú. porque ya los 3 días ya es suficiente para uno ¿cómo es? Que ya uno decir que ya una persona ya cumplió con lo de la muerte, o sea, ya está muerta, Sí. pero que al tercero, porque ¿por qué no resucitó al otro día? ¿Por qué no resucitó a los dos? Al tercer día. Ujú. Ya era que se consideraba una persona, un Muerta. acta de defunción, Ujú. muerto. Pues, no No, hay no, y esperanza de de hecho que no, por eso es que esa ahora gente mismo murió. cuando una persona muere, se le hace su velorio y cosas para dar tiempo a saber si es verdad que fue una muerte o que fue de este tipo de muerte que son como eh, que la gente se Una pone catalepsia. vegetativo, exacto. Entonces, al él experimentar la muerte, ya que, y volver
o sea, y resucitara, y la venció, o sea, él venció Venció la la muerte. muerte. Entonces, por medio de él vencer la muerte, ¿qué me dice eso a mí? Que el que me puede dar la vida eterna es él, Gloria a Dios. porque él fue el que venció la muerte. Exacto. Porque vamos a suponer, Evelyn, ahora que estamos hablando de eso, porque es bueno uno las cosas irlas meditando. Ujú, Óyeme, ok, está bien, yo me voy a salvar yo por medio de mis obras, yo me voy a salvar yo, vamos a decir, buscando de María para que ella interceda por mí, me dé Dios la vida eterna, por medio de María o por medio de cualquier otro santo o o por cualquier Buda, o Dios por de esos que hay, Confucio. ¿verdad? Ajá. Un Buda, ajá, está bien, vamos a ver. Pero ninguno de ellos venció la muerte. Eso es así. Mis obras no van a permanecer más allá de la muerte. Exacto. Entonces, nada de eso me puede dar vida a mí, porque ninguno han resucitado. Ujú, Lázaro fue resucitado por Cristo, pero Lázaro murió. ujú, ujú, Él murió en otra época, murió. ujú. ¿Te entiendes lo que te quiero decir? No, y Entonces, también por ya que, eso es tú que sabes qué, en Cristo, también hay una situación y es ya que el tema de la muerte que viene por el pecado de Adán y de Eva, porque Cristo es el postrer Adán, o sea, el primer Adán el último, hipotecó a la humanidad al desobedecer, ¿ya? La humanidad lo que le tocaba era muerte porque había echó a perder, una deuda de echó a perder. desobediencia, de pecado. Entonces, Ujú. la solución que tú presentaste en Génesis 3:15 es que viniera el postrer Sí. Adán a resolver esa Ujú. deuda, a saldar esa deuda Sí, y a vencer a la Satanás muerte. y en este caso la muerte. Entonces, el postrer Adán demostró que sí se puede vivir en una vida de obediencia, porque él lo que veía hacer al Padre, él decía que lo que él veía hacer al Padre, eso era lo que él Él lo hacía, que hacía. él no, que no es que él se inventó que él iba a ser Dios, es que su Padre, él lo vio desde el principio, él vio el Ujú. pecado de Adán y fue que el Padre pensó en él como la solución al pecado, la única solución era que viniera el Dios mismo 100% Dios y 100% A hombre a morir. resolver eso, porque es que nadie podía. Nadie podía, nadie podía. Porque si hubiese alguien podido, entonces ¿para qué vino Cristo? Mm. Ya que, Y ya había que se desarma, y tú sabes qué, se que desarma el argumento. todo este argumento que nosotros estamos dando de la defensa del Evangelio y de presentar a Cristo, me acuerda cuando el Ujú. apóstol Pablo fue ante el rey Agripa y le explicó todo lo que estamos hablando nosotras aquí. Explicó. Y el rey le dijo, por poco me persuades a creer en Cristo y aceptar la salvación de Cristo, por poco. Y ahí él perdió porque él oyó. Y el que oyó ya no tiene excusa Ay, ay, delante de Dios. ay. Y ese video se lo presentan a él cuando esté en medio del juicio final. Mm, ¿Por qué? Porque él tuvo quien le llevara la palabra. Así también, todos nosotros un día se nos presentó el sí, Evangelio. ¿Qué hicimos? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Aquel que lo rechace ya no tiene excusa delante de Dios, ya sabe la verdad. ay, Pero lo importante es que lo que hay que hacer es buscar a Cristo, con decirle, redime mi urgencia, alma, te oíste, hay que necesito, buscar a Cristo te con necesito. urgencia. No es que lo vamos a Ya. procrastinar y a dejar para mañana, porque Porque tú no sabes el día de posiblemente, mira, mañana. posiblemente ya que ni siquiera hoy no mañana nos levantemos, porque la muerte es lo que Sí. tiene, que es sorpresiva. Somos como una flor de la hierba, que hoy está y mañana no sabemos si va a estar. Entonces, aceptar a Cristo es el siguiente paso, como redentor de nuestras almas, para que Él me dé su justicia, porque ya Él pagó. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que procurar eso. Eso es como cuando tú tienes un problema de salud. Exacto. ¿Y qué tú haces?
tú reconoces que tienes un problema. Exacto. ¿Qué haces? Te vas al médico, Mm, vas a la clínica, te examinan, te hacen estudios y si hay que operarte, te operan. Y entonces ahí viene que ya te sanas. ujú. Pero si no vienes al sanador del alma, no vas a recibirlo, porque dice la palabra que nosotros debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Mm, Señor, creer en el corazón que Él venció la muerte y por lo tanto me puede dar vida, y que Él es el Señor de mi vida. gloria a Dios. Entonces seré salvo. Bueno, hay que No, y declararlo de los Señor de tu vida, o pecados, sea, ya ya Él es que, de los pecados el que que decide nosotros, en tu vida. que los pecados que nosotros tenemos, quien lo va a resolver es Cristo, como resolvió el tema de la muerte. Sí, Uno no puede resolver pecado, ya que, porque mira, no, aún uno queriendo hacer no lo puede, bueno, termina haciendo lo malo. no Y lo hace. entonces, oye, ¿qué? Hay pecados que son tan fuertes que nada más Dios que lo puede resolver al paso. Ya el que Ujú, Dios ujú. resuelve ese tema de que cada día te acompañe, cada día te dé de su palabra para que tú puedas ir adaptando esos cambios a tu vida, ya eso le corresponde a Dios y Dios lo va a hacer porque Dios va a completar su obra. De Amén, día en día Dios lo va a completar y te va a dar ánimo, te va a dar discernimiento y amén. luz, porque Él es la luz, Él es el camino. Entonces, Ujú. no porque tú tengas un pecado que tú misma no te hayas perdonado, eso no significa que tú vas a retrasar tu salvación. Acepta a Cristo, que eso es lo No, no, primero. entrégale todo eso al Señor. Y hay otra cosa, Evelyn. Dejemos ya nosotros de estar luchando nosotros por resolver nuestros problemas de pecado Sí, delante de Dios, por tener paz delante de Dios, luchando nosotros con nuestras herramientas. Dejemos que el que nunca ha perdido ni una sola batalla sea el que luche gloria a por nosotros. Dios. El Porque es que caballero de la cruz. ya nosotros estamos cansados de perder tantas batallas. Ujú, Entonces, si tú lo que eres, una persona que ha perdido todas las batallas tuyas con relación al pecado, o sea, porque tú dirás, ay, es que yo no tengo fuerza para estar el pecado, porque mira, yo hoy vencí este pecado, pero entonces mañana vuelvo y caigo. ujú, Entonces, si tú has perdido tantas batallas, pues deja que el que nunca ha perdido gloria ninguna a de las Dios. Sí, batallas gloria a sea el Dios. que obra en tu vida. Gloria a Dios. Y no es que hasta que uno no llegue al cielo, uno no va a estar libre de pecado, uno tiene luchas. Sí, Pero dice la palabra, abogado tenemos ya. uff. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. O sea, cuando alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Amén. Tú sabes, Jackie, Entonces, ¿qué hacer? Confesarle tú sabes algo, y ya, y Jackie, volver otra vez. Ujú. que no lo hemos dicho aquí. Luego de que el Señor dio la gran comisión a sus discípulos, les prometió un consolador que es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestro Sí. corazón, que es esta Ujú. alarma que cada vez que tú vayas a pecar te va a decir no y te va en este caso a decir, Amén. mira, la palabra de Dios dice esto, apropiate de eso. O sea, que hasta ni Ujú. siquiera Dios no solo ascendió, sino que Él dejó aquí A su Santo su Espíritu. espíritu para que pelee también con nosotros. Tú sabes. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo son aquellos que tienen a Cristo como redentor. Amén. El que está buscando otra vía para salvación, que no la hay, pero vamos a suponer que tú creas que por tus obras eres salvo. Eso no te va a dar el Espíritu Amén. Santo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú mueres, la prueba de que tú eres verdaderamente de Cristo es que el Espíritu Santo está en tu alma incrustado. Amén. Y cuando Está tú ahí. Él pecas, es te vas a la sentir mal porque garantía lo que te va a ti a decir que estás mal a dar la es el entrada. Espíritu Santo de Dios. Exactamente. No es la conciencia te dice, ay, sí, mira, sí, esto está bien, no, esto no está bien. Pero porque uno tiene una conciencia, aunque uno no sea cristiano, uno sabe, cuando uno hace algo malo, uno lo sabe, Ujú, porque por eso uno se esconde. sí. Cuando va a hacer algo malo, uno se esconde. Mira a los niños.
cuando se van a coger una cosita de que saben que eso no, la mamá le dijo que no, Ujú, ellos miran a todos lados a ver si la mamá está ahí para cogerlo, ¿entiendes? Entonces, tenemos una conciencia, aunque no seamos cristianos. exacto. Pero el que es cristiano tiene también al Espíritu Santo. Amén. Y con el Espíritu Santo estamos garantizados de que tenemos entrada al cielo. Pero ese Espíritu Santo solamente está en aquellos que tienen a Cristo. Amén. Bueno, esta Ujú. noche el Señor ha hablado. Se ha hablado El duro. Señor ha hablado y el Señor nos da cada día una oportunidad de aceptarle, aunque el tiempo es también nuestro primer juez, porque el tiempo no se para por nadie, el tiempo sigue avanzando, ¿me entiendes? El tiempo Ujú. no tiene que ver que tú estés lento, que tú estés rápido, no, 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 el tiempo no espera a nadie, el tiempo sigue en los minutos, los segundos, o sea que el tiempo se acaba. Y Ujú. ojalá, ojalá que cuando echemos manos de la salvación, cuando seamos tan valientes que la arrebatemos y digamos, sí, yo quiero que Cristo yo quiero aceptar ese sacrificio de Cristo y yo quiero también de esa bendición. Ojalá que no sea demasiado Ujú. tarde. Así es. Y mira, Evelyn, también algo que yo te voy a decir. Cuando yo no era cristiana, que yo no tenía a Jesucristo en mi corazón todavía, yo no lo había aceptado, yo decía, pero ven acá, me ofendía mucho el hecho de que un evangélico me viniera a hablar de Cristo, Sí, porque yo me quejaba de que ellos creen como que son los únicos salvos los evangélicos. sí, ¿Y por qué tú puedes ser salvo y yo no? Pero en realidad después me di cuenta, Evelyn, que ellos estaban haciéndolo por un bien para mí. sí. Me estaban hablando de Cristo porque es como si fuera un mendigo. O sea, en este momento nosotras somos dos mendigas que encontramos donde hay pan y le estamos diciendo a los otros, vengan, vengan, que es aquí donde El está pan de el vida. pan. Gloria a Dios. Vengan, vamos a comer, vengan. Ujú. ¿Entiendes? Es que yo quiero el bien tuyo, no es que me estoy jactando, ay, yo Ni que soy yo soy más cristiana y santa tú que no. nadie, Yo porque voy para el posiblemente seamos más pecadores que no es cualquiera, eso. sino es por Exactamente. amor a Estamos todo el mundo para que nadie pidiendo, se pierda y Satanás claro, no gane. que esa aclaración Ujú. y que no es cuestión de evangélico o no evangélico, porque no es religión la que salva. Amén. Lo que salva es Jesucristo. Mira cómo lo dijo. En ningún otro hay salvación, Gloria a Dios. solamente en Cristo. Amén. 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 Bueno, Bueno, pues nada, ahora para que termine. gracias a Dios, Padre eterno, omnipotente Dios, Señor, Señor nuestro, Señor dueño y Rey de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy es un día que para muchos es triste reconocer que tú sufriste tanto por nosotros, Señor, pero qué gran satisfacción es saber que lo hiciste por nuestra salvación, porque tú sufriste en tu piel, Padre. Jesús, sufriste la la ira por el pecado. Ay, Padre, Ujú. cuán en falta estamos delante de ti, Señor. Nos falta mucho, mucho para llegar a tu estatura, Señor, pero gracias, Señor, porque tú pensaste en cada uno, cada nombre, cada persona de la humanidad completa. Tú pensaste en cada uno para salvación y por eso tú aceptaste, Señor, morir de esa forma tan terrible, tan vergonzosa por nuestros pecados. Gracias, Señor. Padre, a cada persona que vea este video, Señor, toca su corazón, Amén. entra a su corazón, Señor, y cambia, Señor, a las personas, Señor. El primer cambio es la mentalidad, Señor, que te acepten a ti, el Ujú. único Dios verdadero, la única fuente de Amén. vida, el único camino, Señor, nuestro abogado para en la eternidad no pasar una eternidad en el infierno sin nada que hacer, sino que antes de salir de esta vida podamos preparar nuestra alma para estar contigo y disfrutar de las mansiones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Padre, que este video lo vean muchas personas y muchas personas se sientan, Amén. Señor, se sientan en la necesidad, Señor, imperiosa, porque el tiempo sigue, ¿eh? De Ujú. aceptarte para arrebatar su salvación.
Te pido, Señor, por cada alma que vea este video, Padre, para que tú toques y Amén. entres. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por este tiempo. Y permítenos, Señor, utilízanos. Humildemente te lo pedimos, Señor, aunque no nos merecemos que tú nos utilices, pero utilízanos como tus vasijas de barro para llevar el mensaje, sin importar, Señor, lo que Satanás quiera poner en nuestras mentes o en la mente de las personas, porque no somos dignas de ni siquiera mencionar tu nombre, Padre. Pero sí queremos, Señor, que tú nos utilices para tu reino, Señor. Gracias, Señor, por todo Amén. lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, doña, Bueno, ha sido un buen tiempo y gracias por ser mi compañera, ¿eh? Mi sí, compañera de prédica, está porque bien, de bueno, verdad que es un privilegio para nosotras. compartir la palabra, un privilegio, qué bueno. Bueno, pues nada, pues nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Sí, sí, nos vemos el viernes. Un Bye, besito para todos. si Dios quiere. Bye. Bye.